Buenas tardes, hoy es jueves 8 de septiembre y estas son las clases de Introducción a la Economía sobre el cual estamos hablando el tema de la unidad que son los conceptos básicos de la economía y el tema es la ley de la demanda. Bueno, en este capítulo o en esta sesión vamos a ver ley de la demanda, la oferta y posiblemente el equilibrio de mercado. Anteriormente ya estábamos observando lo que es la ley de la demanda y basada en la presentación que tenemos dentro del EVA, tenemos que los bienes también pueden clasificarse según su variación, ¿no? Entonces tenemos bienes complementarios, que lo observamos en la anterior clase, los bienes independientes, que básicamente es la variación del precio de un bien, no afecta la demanda del otro, determinado por la relación de la cantidad sobre el precio cuando tiende a cero, y se puede catalogar que son bienes independientes. Y también existe otros factores que afectan a la demanda, como son los gustos, el número de compradores, las expectativas, entre otros. El desplazamiento de la demanda hacia la derecha significa que efectivamente la demanda está en aumento, siempre se está con un comportamiento en aumento. Ahora, es importante para nosotros también observar el cuadro resumen del comportamiento de la demanda, ¿no? Entonces, aquí tenemos básicamente el resumen de lo que debemos de entender sobre esta clase y que obviamente se va a encontrar expresado dentro de la prueba. Entonces, es muy importante que pongan mucha atención sobre este pequeño resumen. Primero que nos habla de una relación, de cuál es la relación efectiva que tiene la demanda. Recuerden que estamos viendo de forma muy rápida y en relación a la microeconomía clásica. Entonces, tenemos primero que la expresión de la demanda es la variación de la cantidad sobre la variación del precio. Una vez que sabemos que la demanda es la variación de la cantidad sobre el precio, podemos determinar, bueno, aquí vemos los tipos de elasticidad de la demanda, pero más agradable está este cuadrito de acá abajo, donde esta variación de cantidad sobre la variación de precio nos dice que es igual a cero. Estamos hablando de algo perfectamente inelástico. Cuando la variación es menor a cero, pero es menor a uno, estamos hablando de una variación inelástica. Cuando la variación es igual a uno dentro de la demanda, estamos hablando de que es unitaria. Cuando es mayor a uno, pero menor al infinito, estamos hablando que es elástica. Y cuando es infinito, estamos hablando de una demanda perfectamente elástica. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la cantidad en la perfectamente inelástica no varía, que la inelástica varía menos que la proporcional, que en la unitaria varía directamente con la proporción, que en la elástica varía más que proporcionalmente, y cuando es perfectamente elástica es constante el precio. ¿Sí? Entonces, es constante el precio. Eh, bueno, entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Cuándo podemos ver estos fenómenos dentro de la economía? ¿Cuándo vemos un fenómeno perfectamente elástico, que el precio se mantiene a través a través del tiempo, o mejor dicho, a través de la oferta? A pesar que la oferta aumente, el precio se sigue manteniendo. ¿Se puede dar eso? ¿Es posible? Claro que se puede dar eso. Buenas tardes. ¿Cómo se es? Gracias a la calidad del producto. ¿Ya? ¿Por qué otro fenómeno, Edwin o Estefanía? ¿Qué otro fenómeno, aparte de la calidad, a pesar de que aumente el número la cantidad de oferentes, ¿no? Verán. Entonces, esto se da habitualmente cuando, eh, les voy a dar un ejemplo súper clásico, que es el precio de la leche. Entonces, literalmente sigue aumentando el número de ofertantes, ¿no? Recuerden, 200.000 ecuatorianos cada año, el mínimo. Entonces, se sigue manteniendo el mismo precio de la leche, no estoy hablando del precio de leche en funda. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no se aumenta el precio de la leche? Si sigue aumentando el número de oferentes, digamos, ¿no? O, ¿por qué se mantiene constante el precio de la leche? ¿A qué se debe?
Stephanie Edwin. ¿A qué creen que se debe ese fenómeno? Verán, se mantiene perfectamente elástico porque son precios determinados por la política, ¿ya? Si yo aumento 5 centavos del precio de la leche, créanme que mañana va a haber otro paro nacional, ¿no es cierto? La gente va a salir a protestar porque es un bien de consumo masivo y aparentemente no tiene otro producto sustituto que se encuentre, digamos, al alcance de todos, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo un ejemplo de un bien perfectamente elástico. Sí, pero recuerden que no es por la calidad del producto, sino más bien es por la incidencia de la política dentro del bien, ¿no? Entonces es más por política que se mantiene el precio que por otra situación de mercado, ¿ya? En elástica creo que tenemos demasiados ejemplos de todos los tipos de bienes, ¿no? Todos los bienes, digamos que la gran mayoría tienen un comportamiento elástico, ¿ya? En unitario no se encuentra, digamos, claro que se lo encuentra obviamente en la teoría, en los ejercicios, pero este comportamiento que tenga la pendiente igual a uno, básicamente en la economía no lo van a encontrar, ¿ya? En inelástico, ¿ya? Para inelástica y perfectamente inelástica, ¿ya? Esto sucede cuando, eh, a ver, un tipo de bienes perfectamente inelásticos. Es ahora todo lo contrario de lo que estábamos viendo, ¿no? Del precio de la leche. Eh, a pesar de lo que los oferentes aumentan, en este caso, digamos, el precio comienza a bajar de alguna forma, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿tenemos, tenemos dentro de nuestro, tenemos dentro de nuestra economía o podemos observar este fenómeno de forma clásica? ¿O cuáles creen que sea un bien inelástico o perfectamente inelástico? ¿Saben cuál se puede comportar de esa forma? Inelástico. Sí, que yo no puedo extender mucho su precio, pero a pesar del número de oferentes, ¿no? Entonces ahí viene el otro, el pan. Ese es un ejemplo muy clásico de, de un bien inelástico, porque yo al pan sí le puedo subir un centavito, dos centavitos, porque hay diferentes ingredientes o diferentes productos complementarios que necesito para hacer el pan. Entonces, digamos que por lógica o porque la Asociación de Panaderos se encuentra de alguna forma, tiene mayor incidencia dentro de la política, efectivamente ellos logran un pequeño aumento, ¿sí? Pero ellos saben también que no se pueden exceder mucho en este precio, ¿sí? O no pueden moverlo, ¿no? Porque efectivamente no van a tener la demanda del producto que desean, ¿sí? Y también deben de recordar que el pan en el Ecuador, bueno, entre comillas, está en un rango de 200 a 250 gramos, y es por eso que puede haber esa variación, ¿sí? Entonces, muy pendientes de lo que estamos observando como fenómenos dentro de la economía, ¿ya? Ahora, deben de recordar siempre que la cantidad demandada es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar, es decir, que desean y pueden comprar dentro de un periodo determinado, ¿ya? Entonces, muy pendientes. La demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales, como estamos hablando, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para la macroeconomía, es la suma de todas las microeconomías. Muy pendientes en eso. Ahora, para ver si están un poco atentos, ¿no? Entonces deben de recordar que la curva de la demanda es un gráfico de la relación entre el precio y la cantidad de un dicho bien, ¿ya? Precio y cantidad, ¿ya? Es un gráfico, la curva de la demanda es un gráfico de la relación entre la demanda y la cantidad, y la cantidad. Pero recuerden que deben de ver los términos pequeños, ¿no? Si les dicen la cantidad ofrecida, no lo es. Si les dicen la cantidad demandada, tampoco lo es. Si les dicen, por ejemplo, eh, a ver, otro término, si le ven algún otro calificativo que le estén dando a la cantidad, definitivamente no es, porque es simplemente la cantidad, ¿sí? Variación de cantidad, mejor dicho, variación de precio sobre variación de cantidad.
Entonces, muy pendientes en eso. Ya no hay otro tipo de calificativo para no es cantidad ofrecida, cantidad demandada. No, no, no. Simplemente es cantidad. ¿Ya? Ahora, si la curva de demanda del mercado se muestra como una variación de la cantidad total demandada de un bien cuando varía su precio mientras se mantienen los otros constantes, digamos que eso efectivamente es la descripción de la curva de la demanda, ¿ya? Ahora, nunca se puede dar que si aumenta el precio de un bien, aumenta la cantidad de un bien. Eso es completamente falso. Ya, como lo estamos viendo, tiene diferentes interpretaciones, no es una verdad absoluta, por lo tanto, es una falsedad. Ahora, otra cuestión. Si aumenta la renta, aumenta la demanda, ¿sí o no? ¿Se da o no se da eso? Si aumenta la renta, aumenta la demanda. No, no pasa al revés. Si aumenta la renta, mejor baja la demanda. Recuerda, ¿no? Estamos en el centro de cualquier ciudad, ¿no? Entonces siempre los arriendos ahí son muchísimo más caros, ¿no? Pero es ¿por qué? ¿Por qué aumentan los arriendos? ¿Porque aumentó la demanda o bajó la demanda? Porque aumenta la demanda. Por eso aumentan los precios Por eso. de los Entonces, la paquetes. aseveración, si aumenta la renta, aumenta la demanda, efectivamente es cierta, completamente, ¿no? Sí. Ahora volvamos a lo que estamos analizando sobre la demanda. Los bienes son complementarios cuando al variar el precio de uno de ellos varía la demanda del otro en sentido contrario. Eso es lo que estamos viendo en el caso de la demanda elástica, ¿no? Entonces, eso también es verdadero. Sí. Otra aseveración más. Si la elasticidad del precio de la demanda mide el grado en que la cantidad demandada, es decir, los consumidores responden a las variaciones del precio de mercado. Sí, efectivamente, la elasticidad del precio de la demanda es la variación de la cantidad que demandan los consumidores y responden a un precio de mercado. Eso es supremamente verdadero. Ahora, otra cuestión más de lo que estamos analizando dentro de esos gráficos que estamos observando. La demanda unitaria, cuando la reducción porcentual del precio y el aumento porcentual de la cantidad sean iguales a uno. Ya siempre, de los siempre, va a ser igual a uno. Ahora, por ejemplo, estamos observando que es perfectamente elástica cuando está, cuando está tendiendo al infinito, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, escúchenme bien. La curva de la demanda será perfectamente inelástica o rígida cuando una reducción porcentual del precio no suponga ninguna variación en la cantidad cuando la demanda tiende al infinito. Entonces, eso es falso, ¿no? Porque estamos viendo de que no. Está hablando de otra relación. Perfectamente inelástica. Inelástica es cuando es igual a cero. Y aquí estamos hablando cuando es perfectamente elástica. Entonces, muy pendientes. Ahora, otra pregunta más. Si la elasticidad del precio mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante alteraciones en el precio, la elasticidad del precio mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante alteraciones en el precio. Eso también es verdad, ¿sí? Pendientes, porque todo, digamos que las preguntas que van a estar dentro de su prueba están basadas sobre este cuadrito. Deben de ponerle muchísima atención, ¿sí? De cómo es perfectamente inelástica, cero, inelástica entre cero pero menor a uno, unitaria siempre uno, elástica menor a uno pero tiende al infinito, y perfectamente elástica es cuando el precio permanece constante, ¿no? Y se mantiene así hacia el infinito. Entonces, muy pendientes. Vamos de nuevo, otra pregunta más. Cuando existe una variación del precio del 1%, provoca una variación de la cantidad demandada inferior a ese porcentaje, decimos que la demanda es inelástica con respecto al precio. Exactamente, aquí estamos observando, ¿no? Que hay una mínima variación, pero efectivamente es menor con respecto al precio, ¿ya?
Otra pregunta más. Cuando la demanda es elástica, una reducción del precio incrementa el ingreso total y el aumento lo reducirá. Entonces estamos viendo que es perfectamente elástica ese tipo de comportamiento que se está describiendo. Entonces también es verdadero, ¿sí? Entonces muy pendiente. Yo sé que es un poco latoso, pero créanme que esto se ve en muchísimas clases y lo importante es que entiendan que es parte de la microeconomía, que es la variación de la cantidad sobre el precio y que obviamente tiene una clasificación didáctica para que se pueda entender. Nunca, si están muy perdidos en lo que se está hablando, deben de fijarse en el comportamiento de la demanda, ¿no? Cuando es cero, uno, infinito, y cómo está variando la cantidad. No varía, varía menos que la proporción, sí. Y respaldarse, mejor dicho, siempre observar cuál es el comportamiento de la figura, ¿ya? Eso. Y no se olviden de repasar de nuevo este paper de aquí que está subido, que aquí les está resumiendo muy claramente cuándo se da este tipo de relaciones, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta aquí sobre la demanda? Bueno, entonces, no se olviden, por el amor de Dios, variación de cantidad sobre variación de precio. Y esos cuadritos verdes nos están dando siempre el resumen. Cuando tengan la prueba, eso les va a servir de muchísimo para que amplíen el horizonte de lo que de lo que se está preguntando. No se marean mucho por la terminología, ¿no? Siempre definan cómo se ve la cantidad demandada, ¿no? ¿Cómo se define la cantidad demandada? Cero, uno, infinito. Ya. Entonces sigamos avanzando. Ahora nos toca ver la elasticidad de la oferta. Entonces, deben de recordar que no existe demanda si no existe la oferta. ¿La oferta en qué está medida? La oferta está medida en cantidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo definimos? La elasticidad del precio de la oferta. ¿Cuál es la definición? Según la ley de la oferta, una subida de los precios eleva la cantidad ofrecida. ¿Ya? Si existe una subida de los precios, se eleva la cantidad ofrecida y la elasticidad del precio de la oferta mide el grado en que responde la cantidad ofrecida a las variaciones de precio. ¿Ya? ¿Cuál es la elasticidad precio de la oferta? Mide el grado en que la cantidad ofrecida de un bien responde a una variación de su precio y se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad ofrecida por la variación. ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad de la oferta? Depende de la flexibilidad de los vendedores a una variación de la cantidad que producen del bien. Por ejemplo, el suelo situado enfrente de la playa tiene una oferta inelástica porque es casi imposible producir una cantidad mayor de él. Recuerden, la oferta está basada en la cantidad, ¿no? Entonces aquí nos habla lógicamente de que imposible reproducir terrenos de enfrente de la playa. Son únicos. En cambio, los bienes manufacturados como los libros, tecnología, entre otros, tienen una oferta elástica porque las empresas pueden producir más de este tipo de bienes dentro de sus fábricas cuando sube el precio, ¿sí? Ahora, en la mayoría de los mercados, un determinante clave de la elasticidad precio de la oferta es el periodo del tiempo examinado. Recuerden, la oferta también está ligada con el tiempo. La economía está ligada siempre con el tiempo. Y la oferta normalmente es más elástica a largo plazo que a corto plazo. Recuerden, a largo plazo es mayor un año, a corto plazo menor un año. Y en un breve periodo de tiempo, las empresas no pueden modificar fácilmente el tamaño de sus fábricas para producir una cantidad mayor o menor de un bien. Por lo tanto, a corto plazo, la cantidad ofrecida no es muy sensible al precio. Perfecto. Porque, recuerden, ¿no? Si una fábrica está produciendo 1000 unidades, hagamos el ejemplo en época escolar, ¿no? Para la sierra. Entonces, estamos en agosto y efectivamente todos están demandando útiles escolares, ¿no? En este caso cuadernos escolares de 100 hojas, supongamos. Entonces, efectivamente, sigue la compra en septiembre y no, es imposible que en este caso las empresas de lo que están haciendo 1000 cuadernos de este mes, hagan 1500 del siguiente mes, porque no tienen la capacidad instalada para hacer ese cambio.
Entonces, lo que hacen efectivamente es producir este nivel de producción de picos altos en los meses donde no tienen demanda, con el propósito de satisfacer este pico alto por esta temporada. Entonces, lo que nos está hablando es de eso, ¿no? De que a corto plazo la cantidad ofrecida no es muy sensible al precio porque ya se ha producido para todo el año, o mejor dicho, según el pronóstico de compras que se va a tener ese año, por, obviamente por este sector económico, que en este caso son los libros escolares, cuadernos. Entonces, recuerden, no va a haber una incidencia de la cantidad ofrecida hacia el precio, ¿ya? En cambio, en un periodo de tiempo más largo, las empresas pueden construir nuevas fábricas o cerrar las viejas. Además, pueden entrar nuevas empresas en un mercado y pueden cerrar las antiguas. Por lo tanto, a largo plazo, la cantidad ofrecida puede responder significativamente al precio, pero solo a largo plazo. ¿Ya? Puede incidir significativamente en el precio. Entonces, esto básicamente se observa en todas las empresas lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a irnos un poco hacia la vestimenta, las marcas de vestimenta deportiva. Entonces, ahí se puede observar este ejemplo donde efectivamente, claro, no sabemos que existe outlets, hay tiendas de primera, hay tiendas de tercera, por obviamente la baja calidad que tienen los productos, pero básicamente todos compiten por ofrecer mayor cantidad y eso puede alterar el precio de unas Nike que se encuentran, digamos, en una tienda súper prestigiosa, como unas Adidas que se encuentran en otra tienda prestigiosa, ¿no? Por la misma cantidad que están ofertando y entre los dos pueden agredir el mercado y esas Nike que aparentemente podrían costar $150 o estas Adidas que también pueden tener el mismo valor, deben de bajar su precio porque están compitiendo sobre la cantidad que se está ofertando dentro del mercado. Ahora, ejemplos de elasticidad de la oferta. Las papas. Cuando hay una variación de la cantidad del 5%, el precio sube el 20%. A esta elasticidad, su relación es menor a 1. ¿Ya? Los cuadernos. Cuando un cuaderno sube la cantidad en el 30%, su precio también sube el 20%. A esta elasticidad de la oferta es mayor a 1. Los terrenos de la playa. Cuando sube el 5%, también va a subir el 20% del precio de este terreno. Entonces, esta relación es menor a 1. La tecnología, cuando aumenta, recuerda que solo son ejemplos, ¿no? No es que estén cumpliéndose a rajatabla siempre. Cuando sube el 40%, sube el precio el 20% y esto es una elasticidad de la oferta mayor a 1. ¿Sí? En el caso de la papa, el aumento del precio del 20% de la cantidad ofrecida no puede aumentar en el corto plazo de forma significativa, ya que habría que esperar todo un proceso de producción para disponer de este bien en grandes cantidades. Por ello, se puede esperar que el productor solo pueda aumentar la oferta en el 5%. En consecuencia, es menor a 1, que es un bien en oferta inelástica. Ya, entonces recuerden, esto se da para todos los productos agrícolas que tienen temporadas, ¿no? No se producen mes a mes, sino más bien tienen ciclos de 3, 4 meses habitualmente y también se encuentran afectados por externalidades de la economía, básicamente por el clima y también por efectos agropecuarios, entiéndase por el ataque de plagas o otro tipo de amenazas, ¿ya? Entonces, muy pendientes. En el caso de los cuadernos, se supone que ante el incremento del 20%, el precio de los cuadernos, la cantidad ofrecida puede aumentar en 30%, dado que las fábricas pueden aumentar su producción en el corto plazo. Por ello, es mayor a 1 y estamos hablando de una oferta elástica. Sí, en la anterior es inelástica, menor que 1, inelástica, mayor que 1, elástica. Vamos al siguiente caso. Cuando es menor que 1, es un bien con una oferta inelástica en el caso de los precios porque no se puede ofertar. Recuerden, ¿no? Que es como imaginarse un tensor o literalmente un elástico o un estambre, como lo quieran ver. Entonces, no podemos estirar más porque no se puede ofertar más bienes, en este caso de terrenos de playa. Entonces, es un bien elástico porque no se puede estirar simplemente. En el otro caso de los televisores o de la tecnología, esta relación nos ha dado como resultado que es mayor a 1, por lo tanto los televisores son bien de oferta elástica, ¿sí?
porque la cantidad ofertada puede aumentar bastante, muchísimo. Eso se da en tecnología, en vestimenta, siempre. Entonces, eso es un bien en oferta elástica y porque su relación es mayor a uno. Ahora, la definición de la elasticidad del precio de la oferta es una medida de sensibilidad que muestra el grado en que la demanda ofrecida de un bien responde a una variación de su precio. Su símbolo es determinantes, que básicamente es un triangulito, y las determinantes de la oferta depende de la flexibilidad de los vendedores a una variación de la cantidad que produce el bien. El suelo de la playa, inelástico. Los libros de automóviles tienen una oferta elástica. Por el corto plazo es inelástica. La oferta en el largo plazo es elástica. La oferta en una empresa que no utiliza toda su capacidad instalada es elástica porque tiene la oportunidad de crecer dentro de su producción. Recuerden eso. ¿Cómo se calcula la elasticidad de la oferta? Es básicamente la división entre la variación de la cantidad ofertada sobre el precio. Ya recuerden que es oferta y la oferta la define la cantidad. La cantidad siempre debe estar en el numerador y el precio debe estar en la parte del denominador. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que nos pide calcular la elasticidad de los artefactos eléctricos cuando el precio pasa de 50 a 100. Dentro de la tabla de ofertas de eléctricos tenemos lo siguiente. Bueno, el precio está dado en soles, que es de 0, 50, 100, 150, 200, y la cantidad va variando, ¿no? De 100 en 100 hasta alcanzar los 500. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos son los datos y nos pide realizar el cálculo de la variación. Básicamente, ¿qué es lo que se debe de tomar? Es un punto que esté relacionado con el otro, ¿no es cierto? Si tengo un precio de 50, voy a tener una cantidad de 200. Si tengo un precio de 100, voy a tener el de 300 y reemplazo en la fórmula, ¿ya? Entonces, tomo la variación de la cantidad, que es 300 menos 200, y me da 100. Acá tengo la cantidad 1 más la cantidad 2, que es 200 y 300, y ahí simplemente hago la operación matemática, no es nada del otro mundo, y saco una relación. Entonces, como esta relación me sale, es equivalente a 0.6, el bien tiene una oferta inelástica, ¿ya? Y deben de volver a recordar, ¿no? Ya vamos a ver ese cuadrito resumen. Tipos de elasticidad de oferta. Supongamos que la cantidad ofrecida es totalmente fija, como es el caso del pescado perecedero, que se lleva diariamente al mercado y se vende al precio que pueda alcanzar. Este es el caso límite de la oferta elástica nula, o sea, de la oferta totalmente inelástica, que es una curva de oferta vertical. Supongamos en el otro caso extremo que una mínima reducción del precio reduce a cero la cantidad ofrecida y que una subida mínima del precio atrae una oferta infinitamente grande. En este caso, el coeficiente entre la variación porcentual de la cantidad ofrecida y la variación porcentual del precio es extraordinariamente grande y da lugar a una curva de oferta horizontal. Este es el caso extremo de la oferta infinitamente elástica. Entre estos extremos decimos que la oferta es elástica o inelástica, dependiendo que la variación porcentual de la cantidad sea mayor o menor que la variación porcentual de la cantidad del precio. En el caso límite de la elasticidad unitaria, que es igual a 1, el aumento porcentual de la cantidad ofrecida es exactamente igual a la cantidad porcentual del precio. Ya siempre el unitario va a ser 1 simplemente porque suben las dos variables en la misma relación. Es fácil ver que las definiciones de las elasticidades del precio de la oferta son exactamente iguales que las de las elasticidades precio de la demanda. La única diferencia se halla en que el caso de la oferta, la respuesta de la cantidad al precio es positiva, mientras que en la cantidad de la demanda es negativa. Mucho ojo en eso, ¿no? Aquí es positiva en la oferta, mientras que la demanda es negativa, es decir, es -1. Ya, este cuadro es muy importante. Deben de estar muy pendientes para su prueba. Porque aquí se observa que es inelástico cuando es menor a 1, elástico cuando es mayor a 1 y unitario cuando es igual a 1. ¿Ya? Muy pendiente de esto para la prueba porque hay preguntas relacionadas con esto. Oferta inelástica menor a 1,
elástica mayor a uno y unitaria es igual a uno, que creo que es lo más fácil de aprenderse. Ahora, existen los casos de extremos, como vimos anteriormente, ¿no? Perfectamente inelástica cuando es igual a cero y perfectamente elástica cuando es igual al infinito, ¿sí? Ahora, la elasticidad del precio de la oferta en la forma gráfica. Esta es cuando es perfectamente inelástica, cuando es la oferta inelástica, y deben de recordar, ¿no? Que la demanda inelástica era del otro sentido, era como un espejo a la oferta inelástica, ¿no? Lo mismo, la demanda unitaria era el espejo de lo que estamos viendo de la oferta unitaria, ¿ya? De la misma forma, es un espejo. La demanda elástica era el espejo de lo que estamos viendo de la forma elástica. No se olviden que siempre la oferta tiene este comportamiento, siempre, ya con pendiente positiva, siempre. Y la oferta perfectamente elástica es similar o es igual a la demanda perfectamente elástica. Entonces, básicamente tienen el mismo tipo de comportamiento, pero digamos tipo espejo, ¿no? Para que se entienda de mejor forma. Entonces, es claramente los mismos gráficos que tiene la demanda, pero solo tipo espejo para que se vayan asimilando de mejor forma. ¿Ya? Perfecto. Entonces, verán, vamos a revisar un poco ahora lo que es la oferta y la demanda, basados obviamente en el equilibrio de mercado. Denme un minuto. Ya. Entonces, ¿no? Lo que observamos, lo que les dije. Este es el comportamiento de la demanda y este es el comportamiento de la oferta. Y este cruce, donde se intersecan en este caso las dos rectas, o mejor digamos las dos curvas, se cortan en un punto. A ese punto se le denomina como el punto de equilibrio y básicamente es la cantidad ofrecida y demandada, es donde son iguales cantidad ofrecida y la demanda son, o sea, y el precio son iguales, ¿sí? Entonces, no se olviden, demanda, oferta, se cruzan, es el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, la cantidad ofrecida y la demandada son exactamente iguales, ¿ya? Ahora, la característica del precio de equilibrio es que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. No existe escasez, tampoco no existe oferta, no hay presiones para que varíe el precio, ¿ya? De lo que estamos observando, ¿no? Dentro del mecanismo de mercado. De nuevo, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. No existe escasez, no existe exceso de oferta y no hay presiones para que varíe el precio. Ahora, ¿qué otra afirmación podemos hacer? Si el precio es más alto que el equilibrio, el precio está por encima del precio que vacía el mercado, ¿ya? Que la cantidad demandada que la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Que el precio disminuye hasta el precio que vacía el mercado, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta partecita que está señalada con estos cochetes, ¿no? Entonces, o con estas llaves. Entonces, ahí nos está hablando de que efectivamente el precio es más alto en equilibrio, está por encima del precio que vacía el mercado, que este precio es mayor a la cantidad demandada, que el precio disminuye hasta que el precio vacía el mercado, ¿ya? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es un excedente? Un excedente es cuando el precio de mercado está por encima del precio de equilibrio. Un excedente es cuando estamos por encima del precio de equilibrio. ¿Qué sucede ahí? Cuando estamos encima del precio de equilibrio, existe un exceso de oferta, los productores bajan los precios, la cantidad aumenta mientras la cantidad ofrecida decrece, el mercado continúa ajustándose
hasta alcanzar el precio de equilibrio, ¿no? Entonces recuerden, ahí viene bueno, no quiero quedarme con esto de la mano invisible, pero como estamos viendo en microeconomía súper clásica, recuerden que siempre, digamos que hay fuerzas dentro del mercado que lo oprimen para alcanzar o intentar alcanzar siempre el punto de equilibrio. Siempre estas fuerzas van a existir porque hay diferentes competidores dentro del mercado. Ya, ahora depende obviamente de qué sector o qué actividad económica se esté realizando para llegar al equilibrio. También deben de recordar que estamos hablando de siempre negocios lícitos, ¿no? No estamos hablando de negocios ilícitos donde hay otro tipo de comportamiento. Y habitualmente, recuerden que los negocios ilícitos no responden a la realidad del mercado racional. Por eso son ilícitos, por eso tienen una gran demanda también, por eso llegan a un punto de apogeo y también tienen un final crítico, ¿no? Recuerden que todos los ejemplos que estamos viendo están dentro de una legalidad, ¿ya? Ahora, lo diferente, en el excedente, en la parte de la cantidad, suponiendo que el precio P1 es P1, entonces, así suponiendo que nos encontramos en estos, línea entrecortada, ¿qué sucede con la cantidad demandada en relación a la cantidad 1? La cantidad 1 es mayor a la cantidad demandada y por lo tanto, bueno, a ver, vamos de nuevo. Aquí la cantidad 1 es igual a la cantidad ofertada y la QD es la cantidad demandada. Sí, entonces aquí nos habla que cuando el precio baja, los dos tipos de cantidades luchan por encontrar esta cantidad de equilibrio, ¿ya? Entonces, el excedente del Q1 y el Q2 de alguna forma siguen, porque existen obviamente diferentes oferentes en el mercado, siempre están buscando este punto de equilibrio de la cantidad. Por lo tanto, eso solo sucede cuando los productores bajan los precios, la cantidad ofertada disminuye mientras que la cantidad demandada aumenta, ¿ya? Y el equilibrio se encuentra, obviamente, siempre donde se encuentra el cruce de la demanda, que es la línea azul, y la oferta, que es la línea café, ¿ya? Entonces, ahí nos está hablando de un comportamiento cuando los precios comienzan a bajar, la cantidad ofertada también comienza a disminuir para encontrar el punto de equilibrio, mientras que la cantidad demandada aumenta. Ahora vamos a ver el fenómeno de la escasez, pero visto desde el punto de, suponiendo que el precio es P2, cuando el precio está bajo, ¿no? Cuando ha bajado al máximo. Entonces hablamos que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. Debemos observar que la cantidad demandada es Q2 y que la cantidad ofertada es Q1. Entonces, cuando el precio está disminuyendo, también se está disminuyendo la cantidad de número de productos que se está ofertando dentro de la economía, ¿ya? Entonces, ahí se genera un fenómeno de escasez, porque además los productores, bueno, también pues se puede dar de la otra forma, ¿no? Que los productores aumentaron los precios y también la cantidad ofrecida aumentada, mientras que la cantidad demandada disminuye, está en equilibrio P3 y Q3. Bueno, pues acá aquí está mal. Debe ser los productores disminuyeron los precios y la cantidad ofrecida aumenta, mientras que la cantidad demandada disminuye. Ya, y lo mismo, ¿no? Cuando el precio ha bajado, el Q1 y la Q2 tratan de buscar de nuevo otra vez el precio de equilibrio. ¿Con qué propósito tratan de buscar el precio de equilibrio? Con el propósito de establecer un nuevo precio y que este nuevo precio dentro de la escasez eleve la cantidad, mejor dicho, eleve el precio del bien. Ese es el propósito en escasez, que la cantidad, entre la mayor cantidad que pueden ofrecer dentro del mercado y la menor cantidad que pues, se puede ofrecer dentro de este mismo periodo, llegan a un punto de equilibrio y este punto de equilibrio ayude a aumentar el precio del bien con el propósito de llegar a un punto de equilibrio
y no exista tal escasez, sino más bien se llega al excedente que siempre es lo deseado. Ahora, ¿qué es la escasez? El precio de mercado está por debajo del punto de equilibrio. Ahí es cuando se encuentra la escasez. Cuando los productores bajan los precios, ahí está mal, los productores bajan los precios, la cantidad demandada disminuye mientras que la cantidad ofrecida aumenta cuando el mercado continúa ajustándose hasta alcanzar el nuevo precio de equilibrio. ¿Sí? Entonces, muy pendientes. Hay escasez cuando los productores bajan los precios, cuando la cantidad demandada disminuye mientras que la cantidad ofertada aumenta y también cuando el mercado continúa ajustándose hasta alcanzar el nuevo precio de equilibrio. ¿Sí? Ya, entonces, de nuevo estamos observando, recuerden, ¿no? Que este es el rojo es de la oferta y que el azul es la demanda. ¿Ya? Entonces aquí nos está hablando de las variaciones que puede existir dentro del equilibrio del mercado. Pero sin duda alguna, cuando la demanda aumenta hacia la derecha, nos encontramos en una economía que está en apogeo. Sí, recuerden, cuando la demanda se está moviendo a la derecha, estamos súper bien en la economía, ¿ya? Entonces eso es un primer hecho inobjetable. Ahora, vamos a observar el cuadro de la oferta. Los precios de las materias primas disminuyen cuando la demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Los precios disminuyen cuando la oferta se mueve hacia la derecha. De nuevo, cuando el excedente del precio uno, que es el precio de equilibrio, de la cantidad de equilibrio, se mueve hacia Q2. ¿Ya? De nuevo, los precios de de las materias primas disminuyen cuando se desplaza la oferta hacia la derecha, cuando el punto de equilibrio se desplaza también hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué más? Cuando los precios, en este caso, cuando los precios disminuyen y la cantidad también ha disminuido, ¿ya? Y encuentran, digamos, se encuentran en otro punto. Entonces, ahí se da cuando los precios de las materias primas han disminuido. ¿Ya? Muy pendientes en este tipo de movimientos y no confundirse con la demanda. Ya. Ahora, estamos observando otro fenómeno a partir del punto de equilibrio. ¿Qué nos dice? Que la demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? La demanda, recuerden que es la línea azul. La demanda se desplaza hacia la derecha. La renta aumenta. Perfecto. Entonces nos encontramos en una buena economía. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hay un fenómeno de escasez? Cuando el punto negro, que es el P, donde se entrecruza P1 y Q1, se ha desplazado hacia la izquierda, ¿ya? Cuando se encuentra en Q2. Entonces, todo retroceso en la demanda nos está hablando de escasez dentro de la economía. Derecha, todo está perfecto. Izquierda, digamos que es muy mal. Ahora, ¿cuándo existe un equilibrio? Cuando se encuentra P3 y la cantidad 3, ¿ya? Entonces, es el máximo punto de la oferta cuando la economía se encuentra súper que bien. O sea, cuando la renta aumenta, cuando el ingreso, las ventas, ingreso per cápita, todo está genial, ¿sí? Cuando la demanda se encuentra en el punto más alto de esta X, hacia la derecha, siempre hacia la derecha. Sí, entonces pendientes, no se confundan con la oferta, ¿no? Ahora vamos a observar otro tipo de fenómeno en relación al punto de equilibrio. ¿Y qué nos dice? Que la renta aumenta y los precios de la materia prima disminuyen. Cuando el aumento de la demanda es mayor que el aumento de la oferta. ¿Sí? De nuevo, la renta aumenta y los precios de las materias primas disminuyen cuando la demanda
es mayor que la oferta. Ya, eso es muy bueno para la economía, de nuevo, ¿no? Es muy bueno que existe un aumento de la demanda porque también existe un mayor aumento de la oferta y eso significa mayor producción, mayor generación de riqueza expresada en empleo y ingreso de la renta. Ahora, cuando también se puede aumentar la renta y disminuir los precios de las materias primas, es cuando el precio y la cantidad de equilibrio aumentan hasta P2 y Q2, que básicamente es donde se encuentran entrecruzadas estas dos líneas, ¿no? Se ha movido todo el mercado hacia la derecha y hacia arriba. Entonces ahí es cuando una economía se encuentra precisamente en apogeo. Recuerden, siempre que los precios están aumentando, mejor dicho, cuando el aumento de la demanda es proporcional al aumento de la oferta, la economía se encuentra en apogeo, ¿ya? Nunca se deben de olvidar eso. Y cuando no escuchen algo similar a eso, es que se encuentran en una economía que se encuentra en recesión y recesión más inflación nos da como resultado una estanflación, ¿no? Entonces, recuerden lo que estamos hablando. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre los desplazamientos de la oferta y la demanda? Cuando la oferta y la demanda varían simultáneamente, el impacto sobre el precio y la cantidad del equilibrio está determinado por el tamaño relativo y la dirección de cambio. También por el perfil de los modelos de la oferta y la demanda. ¿Ya? ¿Qué se refiere con el tamaño relativo? Es la cantidad que yo puedo ingresar dentro de la economía y la dirección de cambio es si la curva de la demanda se mueve a la izquierda o hacia la derecha. Como les dije, ¿no? En la demanda, hacia la derecha, súper bien. Si se mueve hacia la izquierda, súper mal. De la misma forma, la oferta. Si la oferta se mueve hacia, a ver, demanda oferta, si la oferta se mueve hacia la izquierda, ¿qué es? ¿Bueno o malo? Si me están poniendo atención. Si la demanda hacia la derecha, es bueno. La oferta hacia la izquierda, ¿qué es? ¿Bueno o malo? Recuerden que es un fenómeno de espejo, ¿no? Más o menos para que se entienda rápidamente. Si la oferta se mueve hacia la izquierda, ¿es bueno o malo para la economía? Alguien que escriba, diga sí, no, bueno o malo en el chat. Si la oferta se mueve hacia la izquierda, ¿es bueno o malo para la economía? ¿Bueno o malo? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Es bueno o malo lo que estamos hablando? Malo, perfecto, Estefanía. Le diste en todo el clavo. Es muy malo, 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 muy malo para la economía si la oferta se está moviendo hacia la izquierda. Todo lo que sea a la derecha va a ser muy bienvenido, ¿sí? Entonces, perfecto. También me respondió Jacqueline. Perfecto, muy bien. O sea, es supremamente muy malo que la oferta se mueva hacia la izquierda para la economía en general. Bueno, y ahí siendo un poquito más profundos, claro que si se moviera a la izquierda será bueno, pero me atrevo a decir para un 5% de economía, pero en general para todos será muy malo, ¿no? Recuerden, será muy malo para la economía, ¿ya? Y esto es todo lo que les puedo decir en relación hacia la demanda, la oferta. Yo sé que fue muy rápido todo, pero bueno, es por la premura del tiempo y también porque debemos de seguir avanzando con la materia. ¿Ya? Ahora, hay unos PDFs dentro de lo que estamos, dentro de la materia que no los deben de obviar, porque ahí está el resumen de lo que posiblemente va a ser la lección de la prueba. Y ahí resume perfectamente lo que estamos de nuevo conversando, ¿no? Un momento, yo les proyecto. ¿Ya lograron ver los de las tareas, el taller o no?
Sí, sí, ya están subidas las tareas, pero en realidad la tarea 2 y la 3 y de investigación como que sí están un poquito difíciles. Porque, a ver, ¿cuál está la tarea 2? Díganme para ver si cargaron bien las preguntas. Ya, deme unos minutitos y le verifico. Sí, Ya, hasta mientras yo les proyecto toda la demanda y de la oferta. Bueno, entonces aquí tenemos este PDF donde hace una relación de todo lo que estamos hablando de la exposición, ¿no? Bueno, entonces lo más importante que se deben de fijar aquí es que al igual que el otro PDF, tienen los mismos nombres, ¿no? La de perfectamente inelástica, igual a cero, inelástica entre 0 y uno, unitaria uno, sí, pero simplemente la figura es contraria, ¿ya? Y cuando no habla de variación de cantidad, sino lo contrario, variación de precio, ¿ya? Entonces, muy pendientes en lo que estamos hablando aquí sobre la oferta. Entonces, aquí me gustaría que lo lean súper despacito, vayan entendiendo de nuevo porque la prueba va a estar versionada sobre esto. Ahora, yendo con las preguntas posibles que pueden existir, bueno, tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, si sube el precio de los factores de producción, ¿se reduce la cantidad ofertada del bien? ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Recuerden que los factores de producción son tierra, trabajo, capital y capacidad gerencial. Si se sube la oferta de producción, ¿se reduce la cantidad ofertada del bien o qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Mejora o desmejora? Si todo está, si digamos que los factores de producción están en apogeo, ¿qué sucede con las cantidades ofertadas del bien? Es definitivamente, no van a reducirse, va a ser lo contrario, ¿no? Entonces, va a mejorarse siempre. Lo mismo, si, por ejemplo, yo cojo el factor de la tecnología y digo que aumenta la oferta del bien, manteniendo lo demás constante, la respuesta es sí, también se puede dar, si mejora el capital, se aumenta el capital, mejora la oferta del bien, definitivamente, sí. Si se modifican los precios de los insumos, como la mano de obra, la máquina, la maquinaria, el equipo, eh, del suministro de energía, la tecnología, ¿se produce un desplazamiento de la curva de la oferta? Sí, porque puedo producir mayor cantidad de bienes, ¿ya? De la misma forma, ¿existe una relación positiva entre el precio del bien y la cantidad ofrecida? A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Verdadero, sí se puede dar, porque ya estamos observando de que hay distintos casos. Sí se puede dar que a mayor precio, a mayor cantidad ofrecida, ¿ya? De nuevo, en relación a a la elasticidad. El precio de la oferta mide el grado en que se responde a la cantidad ofertada de las variaciones del precio. Verdadero, ya estamos observando de que en la oferta sí se puede dar este tipo de elasticidad. Otra pregunta más. Si la elasticidad del precio de la oferta es la medida del grado en que la cantidad ofrecida de un bien responde a una variación de su precio, eso definitivamente es verdadero. Si yo les digo que la elasticidad de la oferta es igual o menor a uno, ¿es elástica? Eso es falso porque es del comportamiento de la inelástica. Si es una oferta igual a uno y digo que es inelástica, eso es falso porque sabemos que es la unitaria, ¿no? Si les digo que la oferta tiende al infinito, es perfectamente inelástica, eso es falso porque es la perfectamente elástica. ¿Sí? De la misma forma, si yo les pregunto, pues la oferta totalmente inelástica es cuando es una curva de oferta vertical. Sí, es verdadero, ¿no? Vimos que la inelástica es completamente recta. De la misma forma, si la oferta elástica es una curva de oferta horizontal, sí, observamos de que efectivamente se mantiene en el tiempo. ¿Ya?
Ahora también, otras preguntas más. Que el equilibrio de la oferta y la demanda se encuentran en un punto de intersección de la curva de la oferta de demanda, es decir, donde se igualan las cantidades ofertadas y demandadas. Sí, eso es verdad. Cuando existe un exceso de la demanda, los compradores tienden a hacer largas colas para poder comprar los pocos bienes que hay en el mercado. Sí, exactamente. Eso sucede porque son fenómenos especulativos de la oferta. Igual en un mercado perfectamente competitivo hay equilibrio estable si el precio vigente tiende a mantenerse mientras no se produce un cambio alguno en las condiciones básicas de la oferta de la demanda. Eso es verdadero. Sí, entonces así se pueden generar muchísimas preguntas más. Otra que está relacionada es el precio del equilibrio, es el único precio que puede durar, ya que solo a este precio se puede igualar las cantidades de la demanda y la oferta. Sí, verdadero. Lo que hablamos siempre en microeconomía, suponiendo que todos los factores externos sean constantes, las cantidades del precio, así como las cantidades de la oferta, están luchando por obtener siempre este punto de equilibrio. Entonces, no pueden dejar o sea, de cuestionarse que eso sí es verdad, ¿no? Siempre están luchando estas fuerzas externas, o bueno, estas fuerzas del mercado para lograr un precio de equilibrio siempre. A ver, Jacqueline, yo creo que está difícil la tarea. Tienen ahí la tarea para ver. ¿Sí me escucha ahí? Sí. A ver, Estefanía. Mira, por ejemplo, en la tarea número 2, nos indica, por ejemplo, que realicemos un gráfico de los últimos 10 años, 2012 y 2021 del desempleo y subempleo y pobreza. Entonces te metes al INEC o datosmacros.com, pones desempleo Ecuador y vas a sacarle el porcentaje. Solo quiero el porcentaje. Desde en columnas a los tres, desde el 2002 al 2021 y en un gráfico le sacas y le capturas y una interpretación. Porque eso lo Allá, sé. muchas gracias. Sí, 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 muchas gracias, allá le comprendo. ajá, o mejor dicho, cuatro columnas, pones 2012 hasta el 2021. Siguiente columna, empleo, subempleo y la pobreza. Y ahí al F1 y te bota el gráfico en un solo gráfico, todos en porcentaje. Todos esos indicadores macroeconómicos están en porcentaje. Y sacas el gráfico y haces un pequeño análisis de qué te parece ese comportamiento. Bueno, malo. Sí, ahí quiero leer tu criterio. ¿Qué otra? Ya, muchas Ajá. gracias. Sí, sí, ya le comprendí. Ya, en relación al número de palabras, sí traten de cumplirlos, por eso les pido que carguen en PDF para poder contar rápidamente con el contador de palabras. Lo que quiero es leer sus opiniones, sus comentarios de qué les parece ese tipo de movimientos, ¿sí? Otra pregunta más, otra duda más en relación a las tareas, ¿no? Bueno, no se olviden de cargar la tarea 1, está para mañana, ¿no es cierto? Para el día domingo la vía, Ah, ya, se movieron. Ah, ya, mejor, mucho mejor. Recuerden que está bastante sí cortita. se me el día domingo. Ah, ¿puedes repetirme qué está en la tarea 1? Espérame un ratito. No quería confirmar que sí estaba bien cargada las tareas. A ver, entonces en la tarea 1, solo por los últimos 3 minutos. Bueno, aquí les pido que entienden por la economía, ¿no? Entonces recuerden, hablamos que la economía se basa literalmente en la escasez, pero quiero saber qué ustedes opinan de la economía o también lo que suelen hacer algunos, digamos, estudiantes, lo que estaría muy bien es sacar un concepto de un libro y pegar, que no sea muy largo, 2 o 3 líneas, le citan de dónde sacaron, utilizando las referencias del Word, le pegan el apellido y el año, y de ahí comienzan a hacer una crítica a ese concepto. También está muy bien que hagan eso, de hecho eso es lo que deberían de hacer, ¿no? Que entienden por economía, voy de un librito de economía, no de tareas.com, no de Wikipedia, no de Script, y le pegan, saquen de un librito, de otro libro, métanse en Google Académico, sacan qué es economía, 2, 3 linitas, ponen el apellido y el año de quién es,
o utilizan, lo mejor sería utilizar el administrador de fuentes que tienen en el Word. Ahí le ponen el libro de dónde es, llenan todos esos campos que les dan, y abajo hacen su crítica sobre ese concepto, ¿sí? Realizar un gráfico de la circular de la economía, lo que les pediría es que no hagan la captura como tal, ¿no? Sino que se esmeren un poco con el Word y saquen el gráfico circular de la economía, lo que hablamos, empresas, familias, lo que se están intercambiando. Y bueno, la tercera es muy abierta porque les pregunto cuáles creen que son los problemas de la economía ecuatoriana y por qué, ¿sí? Definitivamente tenemos problemas, no pueden decir que no existen, ¿no? Eso ya estaría mal de cajón. Entonces, enfocarse en 3 problemas principales y hacer una breve descripción del por qué. Recuerden que es de economía, lo que hablamos, ¿no? Pueden estar apoyados de la historia, de la estadística, de la matemática, ¿sí? De todo, de todo, de todo. Debe de confluir ahí en su redacción. Todo lo que ustedes piensan, apóyense con los números y si una vez que ya se apoyaron con el número, digan si ese número es bueno o malo en esencia, ¿ya? Pero apóyense en todo lo que estamos hablando. Eso es lo que deben de hacer. ¿Hay algo más, chicos, que tengan de dudas? ¿No? Bueno, entonces, nos vemos de aquí hasta el próximo lunes, que ya es la última clase. Nos vemos, chicos, que les vaya bien. Cuídense, no se olviden de cargar la tarea. Chau. Gracias. Gracias.